cuestionamiento directo de Cristina Fernández de Kirchner al rumbo económico, lo saben. También de Sergio Massa, es decir, le están dando un ultimátum a Alberto Fernández respecto a cómo continúa la política económica y si puede seguir con Guzmán. Ven que el plan Guzmán es un plan a aguantar para tratar de tener 70-75% de inflación este año, una economía que se enfría, pero que no cae en recesión, y eso no es atractivo para nadie, sobre todo teniendo en cuenta no solamente la cuestión electoral para el año que viene, sino que tanto Cristina como Massa y los economistas que los asesoran ven que se corre permanentemente el riesgo de una crisis cambiaria a partir de julio-agosto que genere muchísimo más problemas, más inflación, una recesión más rápida, una crisis que sacuda a todo el gobierno de Alberto Fernández. Por eso Cristina hace los planteos en público respecto a el Festival de Importaciones y que no hay dólares en el Banco Central. Massa viene haciendo planteos directos a Alberto Fernández en privado. Hoy Cristina no habla con Alberto Fernández. Nosotros contamos, el presidente no la convoca a la vicepresidenta para institucionalizar una mesa de diálogo dentro del Frente de Todos. Massa sigue hablando, pero cada vez menos, porque los planteos que le ha hecho respecto al rumbo económico y la necesidad de dar algún tipo de giro de timón para cambiar las expectativas, por ahora vienen siendo procrastinadas por Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dice, ya vamos a ver, esperemos, y sigue por ahora bancando a Martín Guzmán. Nosotros dijimos que Alberto Fernández quiere esperar julio, agosto, qué pasa con la inflación para decidir la suerte del ministro de Economía. Tanto Massa como Cristina consideran que hay que dar un golpe de timón más importante. ¿Cuál sería ese golpe de timón? Bueno, es la pregunta que todos se hacen. Alberto Fernández está convencido de que si el golpe de timón es los economistas de Cristina, esto va a una espiralización. Pero hay alternativas que se están evaluando y que van y vienen, pero por ahora Alberto Fernández dice, sigo con Guzmán. En ese escenario, hoy el gobierno salió con la vocera, Gabriela Cerruti, a responderle a Cristina por el Festival de Importaciones. Que insisto, ahora vamos a ver si hay festival o no de importaciones. El tema de fondo es que no hay dólares en el Banco Central y Cristina considera que se viene una crisis cambiaria en cualquier momento y es algo en lo cual hay consenso respecto al resto de los economistas. No drásticamente que tenga que ser inexorable una crisis cambiaria, pero que hay un riesgo grande si el Banco Central no acumula dólares en las reservas. Fíjense lo que decía Gabriela Cerruti respecto al Festival de Importaciones que denunció el otro día en Avellaneda Cristina, criticando duramente a Guzmán y a Miguel Pella, el presidente del Banco Central, y esto respondía hoy Gabriela Cerruti. Bueno, no hay Festival de Importaciones, dijo Gabriela Cerruti hoy, fue la declaración más importante, estuvo en la tapa de todos los portales y en todos los medios. ¿Y qué más dijo respecto a esto, el Festival de Importaciones? Dio los números de ayer del INDEC diciendo que no había Festival de Importaciones. Que durante el primer semestre vamos a tener un récord de exportaciones y que en las importaciones lo importante es ver qué se importa para producir más y luego exportar, que en todo caso se va a ir haciendo una segmentación y le dio un rol muy importante a Daniel Scioli y a Mercedes Marcó del Pont en este contexto para ver cómo, si es que hay que hacerlo, se recortan las importaciones en áreas que no sean indispensables. Ahora vamos a hablar de otro temita que es un tema obviamente completamente accesorio, que a mí me pareció que tenía también cierta relevancia respecto al tono que hay, respecto a la gobernabilidad y cómo sigue el presidente. Pero el tema central que dijo Cerruti hoy en su conferencia de prensa fue la respuesta a Cristina Fernández de Kirchner respecto a que no hay un festival de importaciones. Míralo. No hay festival de importaciones en la Argentina, hay una cantidad de importaciones que crece, el número obviamente, porque crece el crecimiento industrial. Digo, la verdad es que los números que tenemos, hoy no empecé dándoles estos números, pero bueno, es un buen momento si quieren para dárselos, porque los últimos números son que la actividad industrial creció el 8.1 en mayo, que creció el 4.1 por encima del mismo mes del 2019, digamos. Este crecimiento hace que obviamente, crezca también la necesidad de las importaciones. Bueno, ahí está Gabriela Cerruti explicando el tema de importaciones. Yo no sé a quién se le ocurre en el gobierno que Gabriela Cerruti, con todo respeto, puede explicar el tema económico de si hay festival o no de importaciones. ¿Por qué no sale el secretario de Industria? Que entre paréntesis está escondido porque sabe que está en la mira de Cristina y Scioli está viendo qué hace con la línea de el Ministerio de Producción. ¿Por qué no sale el ministro de Economía? ¿Por qué no sale un economista del gobierno
a explicar los números de la balanza comercial que ayer dio muy bien, con mucho detalle, el INDEC. Es más, en el parte del INDEC obviamente hay una respuesta a Cristina, pero desde el punto de vista muy técnico, sin ningún tipo de declaración, todo cuadros gráficos desde el punto de vista técnico. Porque no sale un funcionario, lo que pasa es que no se animan. Y el que no se anima atrás de eso es Alberto Fernández, a respaldar a su funcionario. Si Alberto Fernández tiene este equipo económico y dice, bueno, no lo voy a soltar la mano ahora, bueno, que los ponga en primera fila y que los empodere, porque si no estamos en el peor escenario, donde Alberto Fernández se empaca con su equipo económico y no quiere hacer un cambio, y por otro lado los tiene escondidos. No salen a hablar, tiene que salir Cerruti, que obviamente de tema económico poco y nada. Bueno, ¿qué muestran los números de INDEC? Y no voy a detener mucho en esto porque ya vamos a ver lo que está pasando en la economía real con el gasoil. Las importaciones efectivamente en valor han llegado a un récord en los primeros 5 meses de este año, 32.700 millones de dólares, es récord desde los últimos 20 años en valor. Estos 32.700 millones de dólares de importaciones en los primeros 5 meses del año. Pero si uno lo mira en términos constantes, es decir, le saca, por ejemplo, la inflación internacional, que es la inflación de Estados Unidos, no estamos en récord de importación en los primeros 5 meses del año. Y ha habido una inflación enorme respecto a muchos productos, fundamentalmente lo que saben del tema de energía y alimentos. De hecho, en valores constantes, en dólares constantes, deflacionándolo por la inflación de Estados Unidos, los 5 primeros meses del año tenemos 32.000 millones de dólares de importaciones. Mucho menor, por ejemplo, que el pico que fue en el 2011, cuando la economía crecía al 7-8%, o menor que en el año 2011-2013. Es decir, que en términos constantes, sacándole la espuma de los precios de la inflación internacional, hubo años de mayor cantidad de importaciones en la economía argentina, porque eran años en que la economía argentina tenía un nivel de actividad mucho mayor. El gráfico que muestra ayer el INDEC, que me parece clave para entender todo esto, es el siguiente, que muestra qué pasa con las exportaciones, la importación y la balanza comercial. Esto es a niveles corrientes, entonces las importaciones 5 primeros meses están efectivamente en el nivel más alto de los últimos años, pero el INDEC a propósito le mete algunos años de Cristina en este gráfico para mostrar que el tema fundamental es cuál es el saldo comercial. Exportaciones menos importaciones, cuántos dólares quedan de superávit comercial. Y hoy estamos en 3.100 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. Se ha reducido fuerte respecto al superávit del año pasado, que fueron 5 primeros meses, 5.700 millones de dólares, pero porque el nivel de actividad los primeros 5 meses del 2022 fue mucho más alto que los primeros 5 meses del 2021. Ahora, fíjense que el superávit comercial empieza en el 2019, en el último año de gobierno de Macri, porque se derrumbó la economía con la devaluación del 2018 y 2019, recesión 2 años consecutivos, hubo un superávit comercial de 4.500 millones de dólares los primeros 5 meses del año, mucho mayor del que está viendo este año. Ahora, ¿qué pasó los 2 últimos años de Cristina? Porque Cristina habla como que su gobierno podía cuidar los dólares y sabía cuidar los dólares. Bueno, Cristina terminó los 2 últimos años de su mandato, en 2014 y 2015, con déficit de la balanza comercial. Es decir, pulverizando uno de los pilares del modelo económico de Néstor Kirchner, que era superávit fiscal y superávit comercial. En el 2014, año recesivo de caída del nivel de actividad, hubo 500 millones de déficit en los primeros 5 meses del año. Y en el 2015, los primeros 5 meses del año, hubo 1.000 millones de dólares de déficit comercial, es decir, más importaciones que exportaciones. Obviamente, el déficit récord estuvo en este año 2017, cuando Mauricio Macri, en un año que creció la economía, atrasó el tipo de cambio y tuvo un déficit comercial muy grande, y también el 2018 antes de la devaluación. Pero ¿qué quiero decir con esto? Ojo que el INDEC le está contestando a Cristina que ella terminó con déficit comercial su mandato. Es decir, sin poder ingresar dólares genuinos por la balanza comercial. ¿Por qué no estalló el gobierno de Cristina? Y porque tenía la reserva del Banco Central que se fueron vendiendo en el segundo mandato. Y así terminó con las reservas del Banco Central, Cristina. Hoy,
hay todavía un superávit comercial que es importante y sí hay un problema de que el Banco Central no acumula. ¿Por qué no acumula dólares el Banco Central? Y por la brecha cambiaria del 80% que tenemos en la Argentina. ¿Qué pasó en particular con las importaciones? Y ahora vamos a hablar con un experto sobre el tema. Las importaciones vienen creciendo 44% los primeros 5 meses del año, pero una parte importante tiene que ver con el precio. Los precios de las importaciones se encarecieron muchísimo en el mundo y no fue solamente energía de alimentos, sino todos los productos, además del costo del flete y la logística. En cantidades crecen de todas maneras 22%, que es bastante. Está por encima, obviamente, del crecimiento de la economía. Ahora, ¿qué sectores crecen? Bueno, todo el mundo que pudo acceder al dólar oficial para comprar bienes de capital, 30% de crecimiento en cantidad de los bienes de capital, se compró de todo. Y bienes de capital no solamente máquina, herramienta y demás, sino también computadoras, cualquier cosa que se podía comprar al dólar oficial, los empresarios trataron de comprar. También hubo una disparada de las cantidades importadas de combustibles y energía. Esto tiene que ver con una disparada de los precios, pero también en cantidades. Lo que estamos hablando de las importaciones de gasoil que han crecido fuertemente y no alcanza. Está pasando algo con el tema del gasoil. Y ojo que en los primeros 5 meses del año también en cantidades crecieron 25% los bienes de consumo. Y esto es a donde le va a poner el ojo el Ministerio de Producción, Daniel Scioli, porque efectivamente hay que acumular dólares en el Banco Central para evitar una crisis.